mirada siempre de acá arriba, porque uno ve tantas caras queridas. Hermanos, amados. Pero somos una familia. Y estamos en medio de un proceso especial. Lo sabemos. Estamos aprendiendo muchas cosas, sin duda. Así que gracias por estar. Qué bueno que el Señor les puso el deseo, el querer, el hacer, de estar aquí. Queremos optimizar el tiempo, queremos tener, ojalá, toda la atención. De repente nuestras mentes cansadas, agotadas, se nos fríen un poco, ¿cierto? Queremos ser óptimos con la utilización del tiempo. Así que les invito a sacar sus Biblias, les invito a estar despiertos. Ojalá el café de la mañana haya servido, un tecito. Podamos estar rápidos también para buscar los versículos. Algunos se los voy a dar para que los lean algunos de ustedes, otros los voy a citar simplemente. Y confiando que pronto podamos cumplir esa promesa que hemos hecho, ¿cierto?, de tener esta página web funcionando. Cosa de que los versículos, las frases que vamos diciendo, que de repente uno quisiera memorizar, también ustedes puedan tener acceso a ellas en la semana. Yo creo que eso va a ser muy, muy edificante para todos ustedes y para todos nosotros. ¿Se acuerdan que enviamos una tarea? ¿Quién hizo la tarea? Veo algunas manitas levantadas. La tarea consistía en revisar algunos capítulos del libro de Hechos, que es el libro que estamos estudiando. Y en esos capítulos tenían que observar ¿qué cosa? Algunas adversidades, algunas necesidades que fueron surgiéndole aquí en la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia que estamos viendo ahí conformándose en el libro de los Hechos. Quisiera que algunos hermanos o hermanas pudieran compartir, levantan la manito y me dicen, yo pesquisé tal cosa en tal versículo. ¿Quién quiere comenzar? Hermana Rosy, por favor. La persecución a Pedro Juan con el enviado por predicar la palabra de Dios. Fue una adversidad de todas maneras, ¿cierto? La persecución que tuvieron el apóstol Pedro, Juan, los líderes de la iglesia en el fondo, particularmente por todo el pueblo judío, particularmente por sus líderes judíos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra adversidad o necesidad tuvo la iglesia? Vamos, Melody. La necesidad de servicio en Hechos 6. Perfecto. La necesidad de servicio en Hechos capítulo 6, lo vamos a ver hoy día. ¿Qué más? ¿Quién pesquisó otra adversidad? Otro conflicto. Hermana Iris. Ananías y Zafira quisieron aparentar y vivieron al Espíritu Santo. Perfecto, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? El temor de los hombres en vez del temor a Dios. Y fue un conflicto, interno quizás, pero un conflicto. Perfecto. ¿Qué más? Hermano Guille. 5 del 1 al 4, Ananías y Zafira hacen una afrenta a la iglesia. Perfecto. Como decía la hermana Iris también, conectamos los dos comentarios. Ahí tuvimos un problema ya a lo mejor no externo, como fue lo que dijo la hermana Rosy, con los líderes judíos, sino que también un problema al interior de la congregación. Hermana Débora. En el capítulo 6 tuvieron murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Perfecto. Otra vez, dentro de la congregación hubo murmuración, cagüín, el hambre. Para que lo entendamos mejor los chilenos. Bien. ¿Alguna otra adversidad, hermanos? ¿Que alguien haya pesquisado por ahí? ¿Hermana Rosy? Perfecto. Hubo soborno. Todavía no llegamos a esos capítulos, pero vamos a ver después que hubo soborno de parte de los líderes judíos para poder atacar, para poder acusar falsamente a uno de los líderes de la iglesia. Bien. Bien, hermano. Bien, bien. No sé si alguien por ahí se quedó con las ganas de decirlo. ¿No? ¿Qué podemos concluir? Que la iglesia de Jerusalén empezó a andar bien, pero las adversidades rápidamente se fueron instaurando. No solo afuera, sino también dentro de la misma iglesia. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a reflexionar el día de hoy en Hechos capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 7. Vamos a dar lectura y vamos a tener este pensamiento en mente, cómo las adversidades empezaron a inmiscuirse en la iglesia y cómo esta iglesia finalmente las enfrentó. Hechos 6, verso 1 al 7 dice así: En aquellos días
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Problema. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Señor, gracias porque estamos reunidos. Gracias porque tú nos permites esta oportunidad maravillosa. Yo sé, como decía mi hermano Edison, que en la semana enfrentamos diferentes adversidades, diferentes luchas, porque estamos en un mundo, tenemos una carne que de alguna manera está ahí batallando, y tenemos que estar todos los días recordando el principio más básico del cristianismo, que es el Evangelio, que es el arrepentimiento y la fe, que es el depender de ti completamente, Señor. Que te necesitamos, Señor, todos los días de nuestra vida. No que siendo maduros o habiendo llevado hartos años en la iglesia y en los caminos del cristianismo, ya te necesitamos menos, todo lo contrario. Cada día nos damos cuenta que te necesitamos completamente. Y si estamos hoy acá reunidos es por eso. No hay otro motivo por el cual exista la iglesia que buscar de ti, que buscar en tu palabra consejo, sabiduría, que buscar ese gran objetivo de ser como tu Hijo Jesucristo y confiar que tú nos diste tu palabra y que nos diste tu Espíritu, para que tu Espíritu nos vaya convenciendo, nos vaya enseñando y nos vaya guiando a esta que es tu verdad, que es tu palabra. Así que gracias porque hoy tenemos aquí la Biblia abierta. Nadie nos viene ni a apresar, ni a arrestar, ni a acusar falsamente. Estamos tranquilos, Señor. Gracias porque tenemos el calor de una estufa para poder estar aquí. Gracias porque son múltiples tus beneficios. Y por eso queremos pedirte que nos des concentración para poder entender tu palabra, para masticarla, para atesorarla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y tenemos el 6º hito de la iglesia de Jerusalén. Ahí voy avanzando. El 6º hito de la iglesia de Jerusalén, para los que anotan, es: la iglesia de Jerusalén lidió con adversidades que son propias de la vida de iglesia. La iglesia de Jerusalén lidió con adversidades que son propias de la vida de iglesia. Y nos vamos a quedar un poco acá en el versículo 1. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Lo primero que me llama la atención es que las adversidades surgieron en medio de un contexto, y era el contexto del crecimiento. Las adversidades son parte de nuestro crecimiento. Qué interesante ese principio. Y podemos buscar versículos como Santiago capítulo 1. En el versículo 2 dice el apóstol Santiago que encontremos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, conflictos, sabiendo que los conflictos y las pruebas tienen un objetivo, que es ¿qué cosa? Que nosotros seamos cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Otros versículos como 2 de Corintios capítulo 12, me gustaría ver si lo pueden proyectar, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de las adversidades. Dice 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, que Dios le enseñó claramente a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y qué dice el versículo 10? Por tanto, de buena gana, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las adversidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, angustia, pongan el nombre que quieran. Pero ¿cuál es la razón? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradójico. Es lo que hablábamos en la oración. Cuando somos débiles nos damos cuenta y entendemos mejor que necesitamos de Dios. Entonces las adversidades forman parte del proceso de crecimiento intrínseco de la iglesia de Cristo.
Primer principio. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra iglesia cordillera? Acuérdense que siempre después de hablar de los principios bíblicos tenemos que llegar a una aplicación a nuestra iglesia. Iglesia cordillera, los problemas son ineludibles. Los problemas son parte, los conflictos son parte de la vida de iglesia, del crecimiento. Si fuéramos perfectos e infalibles, no tendríamos conflictos, pero lo somos. Somos falibles, somos pecadores. Como decía alguien por ahí, la iglesia no es un museo de personas santas. La iglesia es un hospital para pecadores. Así que en la medida que crecemos, las adversidades van a ir surgiendo para que nos transformemos en una gran comunidad de discípulos de Dios. Un segundo principio dentro de este hito, vamos a avanzar rápido, es que las adversidades surgieron en medio de la diversidad que había en la congregación. Volvamos a Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, crecimiento, fíjese aquí, en el escenario. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Puede usted identificar los personajes en este escenario? ¿Qué personajes tenemos en este escenario? Griegos, ¿qué más? Hebreos, ¿qué más? Viudas, ¿y qué más? Discípulos. ¿Cuál es esta primera diversidad que hay en la iglesia? Primero, hay hermanos de diversas edades y diferentes roles sociales. Hay hermanos de diferentes edades y diferentes roles sociales. Y eso es porque Dios llama a formar parte de la iglesia a diferentes edades. ¿No les suena lógico eso? Yo llegué a la iglesia, a los caminos de Dios, por la gracia de Dios, más o menos a los 11 años. Pero otros llegarán a los 40, a los 50. Algunos llegarán siendo niños, otros llegarán siendo viejos, ancianos. Eso es parte de la diversidad que existe dentro de una iglesia. Y es una diversidad inevitable, pero fíjense que también es una diversidad intencionada por parte de Dios. Busquemos por favor el versículo de Tito, capítulo 2, versículo 3 al 6. Le voy a pedir a mi hermano Nivaldo si puede buscar Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1 al 4. Y a mi esposa y hermana Marisa que busque Santiago 1:27. Demos lectura por favor a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 6. Es así. Miren lo que hay dentro de una congregación. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo siguiente. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y qué dice el versículo final? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Notan toda la diversidad de edades y roles que hay dentro de una congregación? Y que esa diversidad está intencionada por Dios para que haya relaciones e interacciones entre los ancianos con los jóvenes, entre las viudas quizás con las señoritas, entre los hijos con sus padres, entre los esposos con las esposas y las esposas con los esposos, etcétera, y etcétera. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Capítulo 5, verso 1 al 4, hermano Ivaldo, por favor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Qué lindo esos versículos. En esta diversidad que Dios permite dentro de una iglesia de edades y roles, Dios quiere algo, quiere un propósito. Hay funciones y dinámicas que tienen que existir entre los diferentes miembros de una congregación. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 27? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Miren cómo Santiago hace un pequeño resumen, no quizás de todo lo que una iglesia tiene que hacer o atender, pero miren lo que dice. La religión pura y verdadera, habiendo tantos religiosos en ese tiempo y hoy en día, dice, la puedo resumir en algo tan sencillo como ¿qué? Como visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cuál es la aplicación para nosotros como iglesia cordillera? Es que nuestra iglesia posee este mismo escenario. Hay hijos, hay nietos, hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes. A lo mejor alguno de nosotros se queja de repente y dice que de repente que estemos en la reunión y hayan niños dando vuelta o hayan niños llorando. Y uno dice, ojalá fueran todos de mi edad para que todos estuviéramos así ordenaditos. Hermano, es voluntad de Dios que la iglesia sea una comunidad de diferentes personas que interactúan entre sí con respeto, con amor, unos por otros. Vamos a verlo a continuación. Y yo creo que como iglesia tenemos que aprender a usar esa oportunidad para discipular, para que los adultos discipulen a los más pequeños, para los más ancianos enseñen a los más jóvenes, para que quizás los matrimonios más viejos enseñen a los matrimonios más jóvenes, para que quizás las viudas enseñen a quienes están comenzando en el camino del matrimonio. Y así, múltiples interacciones en esta diversidad de edades y roles que Dios ha puesto en la iglesia. Otra diversidad que ha puesto Dios en la iglesia. Segundo, hay hermanos de diversas culturas y trasfondos culturales. Volvamos a Hechos capítulo 6, versículo 1. Y observemos con cuidado otro personaje. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de ¿quiénes? De los griegos contra los dos trasfondos culturales diferentes. La diversidad no es solo de edades, sino también de trasfondos culturales. Y tiene sentido cuando pensamos que la consigna inicial de la iglesia en Hechos capítulo 1, verso 8 es palabras de Jesucristo, ir y hacer discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Y qué pasará? Y me seréis testigos en Jerusalén, claro, la gente de tu misma cultura, pero también samaritanos y también hasta el último de la tierra. Diferentes trasfondos culturales. Indudablemente en nuestra iglesia también ocurre lo mismo. Quizás no tenemos griegos ni judíos, quizás muchos por aquí, pero sí venimos de diferentes trasfondos culturales. Y eso indudablemente va a traer escenarios de adversidad o conflictos en el contexto del crecimiento. Y les quiero poner un ejemplo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8. Un ejemplo y un caso muy particular que sucedió en la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver esta adversidad que ocurrió en la iglesia de Corinto. Una iglesia quizás como la nuestra, llena de potencialidades, pero también llena de conflictos, de adversidades. El apóstol Pablo, aquí inspirado por Dios, escribe esta carta justamente para atender muchos de estos conflictos. Vamos a leer en el versículo 4. Ser bien breve, ustedes después lo repasarán en su casa. 8.4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Les explico. En la iglesia de Corinto ocurría algo bien especial. Había carnicerías, literalmente, lugares donde vendían carne. Y muchos de esos animales que eran vendidos habían sido anteriormente sacrificados a los ídolos por gente pagana. Y trozos de esa carne que era sacrificada a los ídolos no se utilizaba durante el sacrificio y ya vendía posteriormente en las carnicerías del pueblo. Aquí saltarán dos grupos de personas. Unos que dirán: oye, yo jamás comería esa carne, me genera problemas en mi conciencia comer esa carne que fue utilizada por un pagano. Pero saldrá también otro grupo de personas que dirá: los ídolos nada son, los ídolos no existen, hay un solo Dios verdadero, así que vente para acá, este pedazo de carne y hago un asado. Y aunque suene un poco irrisorio, eso sucedía en la iglesia de Corinto. Vamos a leer el versículo 7, 8:7. Dice: pero no en todos hay este conocimiento, esta conciencia sobre los ídolos. Fíjense, porque algunos
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificando a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Saben qué sucedía con algunos hermanos en Corinto? Su trasfondo cultural, quizás un trasfondo pagano, quizás venían ellos de una cultura totalmente pagana, llena de ídolos. Entonces cuando se enfrentaban a estas carnicerías, ellos decían, yo jamás me comería eso porque me trae recuerdos del pasado y mi conciencia se contamina, no quiero comer esa carne, jamás comería esa carne. Sin embargo, en esa misma iglesia habían hermanos, miren el versículo 8, que tenían esta conciencia: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Habían hermanos que quizás venían de otro trasfondo cultural, no habituados a los ídolos, conscientes de que los ídolos no existen y que hay un solo Dios, y dirán, oye, pero somos pragmáticos, es carne, comámosla. No había problemas para ellos. Sin embargo, ¿qué sucede en esta iglesia donde había esta diversidad de trasfondos culturales? Teníamos un conflicto. ¿Cuál es? Que los hermanos que eran fuertes de conciencia, llamémosle así, o como le llama el apóstol Pablo, a veces comían sin conflicto, pero sin considerar a sus hermanos débiles de conciencia y les hacían tropezar. Miren lo que dice el versículo 12, 11 y 12. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos, siguiendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿La carne es pecado? Para nada, el apóstol Pablo fue mucho más claro y los próximos versículos también lo dice. La carne aquí no es el pecado está cuando tú, en esta congregación de personas con una diversidad de trasfondos culturales, no le amas, no le consideras, no le respetas. Y miren la solución que plantea el apóstol Pablo en el versículo 13, parece un poco radical. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Dios provee un manejo para esta diversidad que existe en nuestra iglesia también. Y esto puede suceder no solamente con actividades como qué comemos, también puede suceder con lo que bebemos, con lo que vestimos, con cómo hablamos, con qué música escuchamos, con qué actividades hacemos en nuestra vida cotidiana. Y la verdad es que me gustaría ahondar más en esto, pero yo creo que la palabra de Dios es mucho más clara que yo. Y quiero invitarles a leer el libro de Romanos capítulo 14. Y vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo llega a una conclusión maravillosa sobre esta diversidad de trasfondos culturales. Miren lo que dice Romanos capítulo 14. Estos versículos son maravillosos, hermano. 14, verso 19 hasta el 21. Dice Pablo, verso 19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Verso 20. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Verso 21. Bueno, el no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Qué más claro que es? Hermanos míos, hay un propósito de Dios en permitir que en nuestra iglesia haya esa diversidad de personas. ¿Acaso tenemos los hermanos quizás de conciencia fuerte que imponer y subyugar y humillar a los hermanos de conciencia débil, que a lo mejor vienen de un contexto pasado con luchas, quizás luchas contra el vino, quizás luchas contra la música, luchas contra algunos comportamientos, algunas palabras? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 11. Y esta conclusión del apóstol Pablo también es muy interesante. Colosenses 3:11. Dice el apóstol Pablo, en la iglesia, fíjense, donde no hay griego ni judío. Parece raro. ¿Hay griego? ¿Hay judío en la iglesia o no? Claro que hay. Pero miren lo que está tratando de decir Pablo. Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Versículo 12. Vestíos entonces, y aquí está la solución, como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia, de benignidad. Miren el versículo 13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, y así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados ¿a qué? A un solo cuerpo. Diversidad de personas, pero un solo cuerpo. Sin duda que Dios tiene una intencionalidad al permitir que seamos todos diferentes unos a otros, pero unidos por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la aplicación para nuestra iglesia cordillera? Primero que debemos reconocer esta realidad, este escenario heterogéneo. Somos diferentes, hermano. Somos diferentes. Nuestra forma de hablar, a veces nuestra forma de vestir. Pero tenemos que procurar que todo sea para la paz y la mutua edificación. Sin duda, mucho que aprender como iglesia. Y una tercera diversidad. No solo edades, roles sociales, no solo trasfondos culturales, biografías de vida muchas veces, sino que también hay hermanos con diversa madurez espiritual. Vamos a Hechos capítulo 6 nuevamente, a nuestro texto de base. Y seguimos ahora en el versículo 1. Pero mire qué rica es la palabra de Dios, cuánto nos enseña. Hechos 6:1. Dice entonces, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y qué aparece acá? Entonces los 12, hermanos maduros, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tenemos entonces que, al aparecer la adversidad y los conflictos en nuestra iglesia, propios del crecimiento de una iglesia, también sale a la luz y hay diversidad de madurez en los miembros de la iglesia. Y esta es una realidad en todas las congregaciones. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Miren que el apóstol Pablo no es indiferente a que en una iglesia existen hermanos de diferente madurez espiritual. Como en una familia existen personas que están recién creciendo, otros ya están más viejitos, más experimentados, más maduros. Así también en la iglesia, que es una familia espiritual, existen hermanos de diferente madurez espiritual también. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 al 14. Miren lo que dice. Tesalonicenses 5, 12 al 14. Os rogamos, hermanos, de nuevo Pablo hablando de una iglesia, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí tenemos un grupo de personas, ¿cierto? Maduras en la fe probablemente, ya de alguna experiencia, que están ahí liderando, siendo ejemplo, inspirando a los demás, enseñando probablemente. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Observen el versículo 14. También os rogamos, hermanos, y aquí presenta otro grupo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Una diversidad de madurez espiritual en la iglesia, propia de la vida de una iglesia. Entonces tenemos ovejas ociosas que están sentadas quizás sin hacer nada, simplemente disfrutando. Es parte de la vida de la iglesia. Dios tiene un trabajo que hacer con ellos. También hay ovejas desanimadas, a las cuales las personas de mayor madurez tienen que alentar. Pero también hay ovejas débiles, a los cuales con paciencia hay que sostener. Diversidad de madurez espiritual, diversidad de crecimiento en la iglesia. Miren Romanos capítulo 15. Sigamos viajando a través de la palabra. Romanos capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A otra iglesia, ahora la de los romanos. Miren, como él no era indiferente a esta realidad. 15:1. Así que, los que somos fuertes, miren, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice el versículo 6?
Miren cuál es el propósito. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está. La diversidad que hay en una iglesia tiene un gran propósito, un gran fin. Es que nos soportemos unos a otros, crezcamos unos con otros, tengamos paciencia unos con otros, nos sirvamos unos a otros para que lleguemos a esta unidad, a esta unanimidad en la fe, para glorificar al único Dios y Cristo que nos une como iglesia. ¿Cuál es nuestra aplicación entonces como iglesia cordillera? ¿Es una realidad eso en nuestra iglesia? Es una realidad. Y esta realidad hay que enfrentarla con amor y paciencia, porque sin duda es voluntad de Dios que nos auxiliemos unos a otros. Entonces tenemos un primer hito en el libro de Hechos, capítulo 6, que es, como le dijimos, que la iglesia de Jerusalén lidió con adversidades propias de la vida de la iglesia. Que estas adversidades estaban en el contexto del crecimiento y que estas adversidades surgían a partir de esta diversidad que hay en esta gran comunidad que es el cuerpo de Cristo. Y tenemos un séptimo hito con el cual vamos a terminar hoy. La iglesia de Jerusalén se conformó ordenadamente y santamente para no descuidar su propósito. Enfrentó adversidades propias de la vida de iglesia, pero se conformó ordenadamente y santamente para no descuidar su propósito. Ahora sigamos leyendo Hechos capítulo 6, ya que contextualizamos bien en el versículo 1. Tremendo versículo, ¿eh? Todo lo que nos aporta. Vamos ahora del 2 en adelante. Habiendo salido esta adversidad, ¿qué hicieron los discípulos? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense que en el versículo 2 la iglesia de Jerusalén consideró estas adversidades propias de la iglesia. ¿Y las consideró para qué? Para buscar una solución. ¿Y cuál fue esta solución? Sin duda que Dios fue el quien la proveyó. Fue conformarse como una iglesia local organizada con el fin de no descuidar su propósito inicial. Y fíjense que este propósito no es solamente predicar la palabra o enseñar la palabra, sino que los apóstoles consideraron el servicio. ¿Saben cuál es la palabra que usa aquí Lucas para escribir servicio? ¿Saben cuál es? Diaconar, diaconizar. De ahí viene la palabra diácono. Diaconizar, que significa servir. Entonces, no sé si van captando, hubo una adversidad y tanto el servicio de las personas como la predicación de la palabra son dos propósitos importantes que deben ser cumplidos. Pero como empezaron a surgir las adversidades, entonces aquí Dios nos pone el escenario primero donde se organizó la iglesia local, justamente con oficios y roles que Dios mismo proveyó para la iglesia local. Entonces, para cumplir este propósito amplio de predicar la palabra y de servir, Dios instauró otra diversidad, que es la diversidad de oficios, de roles espirituales dados por Dios. Hechos capítulo 6, leamos ahora el versículo 5 y 6 y degustemos cómo es que Dios nos pone aquí el primer escenario de conformación de una iglesia local con estos roles. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timor, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mira, hay un prosélito, alguien que ni siquiera era judío. Miren cómo es bonito el Señor ahí obrando en la diversidad. Verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. El primer escenario de la conformación de estos roles y estos oficios en la iglesia local. Y como el Señor es tan sabio, tenemos algunos libros de la Biblia que nos explicitan con mayor detalle en qué consisten y cómo son estos roles. Así que les invito
ni siquiera salir del libro de los Hechos, sino que avanzar a Hechos capítulo 20. Y vamos a conocer este primer rol instaurado por el Señor para la iglesia local, que son los ancianos. Los ancianos. Como dice en Hechos capítulo 6, para que no se descuide la predicación, el ministerio de la palabra y la oración, surge el rol de ancianos. Hechos capítulo 20. Miren el versículo 17. Apóstol Pablo, de nuevo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. O sea, un poco después del escenario que nosotros acabamos de ver, ya las iglesias locales de diferentes partes, no solo allí en Jerusalén, se estaban conformando con este primer rol que eran los ancianos. Versículo 28. Versículo tremendo. Por tanto, mirad por vosotros, hablando a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primera pregunta sobre los ancianos. ¿Quién elige a los ancianos? ¿Quién elige a los ancianos? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que ¿quién eligió a los ancianos? El Espíritu Santo os ha puesto por obispo. La primera persona que elige a los ancianos es Dios. Y esto es lo que nosotros llamamos el llamado. El llamado que Dios hace a ciertas personas de la iglesia, no porque sean mejores ni peores, sino porque hay diversidad de dones que Dios da. Y Dios instaura diversidad en medio de la iglesia para cumplir diferentes funciones. Pero Dios a algunos los llama a ser ancianos en una iglesia. Ese es lo que nosotros llamamos el llamado interno. Es algo personal que Dios hace en el corazón de las personas. Algunos han definido este llamado interno como una convicción interna, creciente, que Dios pone en el corazón de las personas, a quien Dios llama para ser anciano de una congregación. Ahora, ¿cómo se relaciona y se conecta este llamado interno con una iglesia local? Miren qué bonito el Señor. Siempre este llamado interno es corroborado también en forma externa. Siempre este llamado interno es corroborado en forma externa. Dios se encarga de evidenciar y conectar ese llamado interno hacia una congregación que va a ser pastoreada por estos ancianos. Y tenemos muchos ejemplos que por tiempo les voy a dar la cita. Hechos capítulo 14, versículo 23, donde los ancianos fueron designados por los líderes de esa iglesia. Bueno, ¿quién lo elige? ¿El Espíritu o los líderes? Hay una conexión entre el llamado que hace Dios a las personas y una corroboración de ese llamado por parte de la congregación. Otro ejemplo, en Tito, capítulo 1, verso 5. Pablo designó ancianos en la iglesia. ¿Quién elige a los ancianos? ¿Dios o Pablo? No, es que hay una obra en conjunto, perfecta, un llamado interno, que es corroborado también en forma externa. ¿Cuáles son las funciones de los ancianos? Miren, no sacamos todavía el libro de Hechos. Leamos el versículo 17 nuevamente. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. ¿Saben cuál es la palabra para ancianos acá? Presbítero. Presbítero. ¿Qué significa presbítero? Literalmente significa blanco en canas. Anciano. De ahí la traducción al español, anciano. Viejo. Eso es nada despectivo, a veces peyorativo quizá. Por eso la palabra anciano suena un poquito mejor. Pero, ¿a qué aludirá el Señor al llamar a estos líderes a este rol especial como presbítero, blanco en canas? ¿Será necesariamente que tienen que ser viejos? Maduros. Tenemos el caso de, ¿qué pastor que era joven? Timoteo. No era blanco en canas seguramente. Algunos especulan que Timoteo tenía 17 años cuando estaba ejerciendo su rol de anciano. Entonces presbítero no apunta necesariamente a la edad, sino que apunta a la sabiduría. ¿Y qué nos compartía nuestro hermano Claudio la semana pasada? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, el temor de Dios. Y no solo el principio, sino también un continuo.
el temor de Dios, el conocer su palabra, el ser sabio en la palabra de Dios. Un primer aspecto de las funciones de un anciano. Sigamos avanzando, versículo 28. No salimos de Hechos, qué bonito el libro de Hechos. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Una segunda palabra para definir la función de los ancianos o de estos líderes especiales. La palabra para obispo es episcopo, de donde viene episcopal, episcopo. ¿Qué significa episcopo? Obispo o supervisor. Fíjense otra función de los ancianos o de estos líderes especiales que ha puesto Dios: salvaguardar a la iglesia. Tiene indudablemente el anciano un rol de líder. Y ya hemos visto en otras exposiciones y predicaciones de la palabra de Dios que un líder no es alguien que simplemente impone o alguien que golpea la mesa y dice sírvanme. Más bien lo contrario, dijo Jesucristo. El líder es quien sirve. Cuando el hombre es líder en su matrimonio, dice el apóstol Pablo que ese liderazgo se valida a través de dar su vida por la iglesia, por su esposa que representa a la iglesia. Un líder es alguien que inspira, es alguien que transforma a través de su vida, de sus hechos. Y parte de las funciones de los ancianos es ser un líder, un supervisor, un obispo. Y el mismo versículo 28 dice en la parte B: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Saben cuál es la palabra para apacentar? Del griego poimen, que significa pastorear o alimentar, apacentar. Un tercer aspecto de la función de los ancianos es cuidar, hermano, cuidar el rebaño. Alguien que sirve y da su vida por las ovejas. ¿No les parece que en el oficio de los ancianos, de estos pastores, obispos, hay una especie de Jesucristo? ¿Hay una especie de Jesucristo en miniatura? Siendo alguien que enseña, que lidera, que sirve, que cuida, que da su vida por las ovejas, como el buen pastor que es Jesucristo. Y por último, ¿cuáles serán las características de estos ancianos, de este rol que se fundó ahí en Hechos capítulo 6? Y para eso vamos a leer un texto clásico, 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Me gustaría que pudiésemos dedicar harto tiempo a esto, pero el tiempo apremia, así que vamos a ir con rapidez. Y confiando que este no es un tema que solamente tratamos ahora. De seguro los varones vamos a seguir hablando de esto, ¿cierto? En la reunión de varones. Hace bien, por la fe lo digo. Amén. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra le sea. De partida, es algo santo, algo maravilloso. Pero es necesario que el obispo sea, aquí empieza una lista de características de los ancianos: irreprensible. Un pastor, Miguel Núñez, dice así: la iglesia es conducida por sus líderes y la efectividad de la iglesia es directamente proporcional a la santidad de sus líderes. Lo decía mi hermano Claudio la semana pasada. Los ancianos deben ser santos, deben ser irreprensibles. Sigamos leyendo el versículo 2. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hay otras características que podríamos quedarnos detenidos y estudiándolas. Les propongo, hermanos, a quienes estén interesados, una literatura muy buena, justamente que escribe este pastor Miguel Núñez sobre este tema. Lo tengo disponible, incluso tengo 2 copias del libro. Me llegaron 2 veces de regalo. Uno directamente de República Dominicana, firmado por el pastor Miguel Núñez. Me quedo con esta otra característica: irreprensible, y miren la que dice la parte final del versículo: apto para enseñar. Este pastor Miguel Núñez dice lo siguiente: la fortaleza de una iglesia es directamente proporcional a la fortaleza de su púlpito, no de acuerdo con los estándares humanos.
sino a la complacencia de Dios con la enseñanza que el rebaño recibe. Yo creo que esto es sumamente importante. Actus para enseñar es una palabra griega que quizás no suene familiar. Didacticon. No se habla griego, así que no sé si está bien dicho, pero se lee, así se escribe, didacticon. ¿Qué significa? Una persona que tiene conocimiento. Sabemos entonces, palabra de Dios. También una persona que tiene pedagogía, es decir, que es dedicado en la búsqueda de las mejores estrategias para que el rebaño aprenda. ¿No les suena eso a ortodoxia? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas atrás? Un anciano tiene que ser alguien que tenga ortodoxia, es decir, conocimiento de la palabra de Dios. Pero también, y me tomo del versículo que nos compartió nuestro hermano Pepe en la mañana, ¿se acuerdan del Salmo? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día en mi meditación. El anciano tiene que tener también amor por la palabra, afecto por la palabra. Los líderes de una iglesia deben tener no solo conocimiento, sino también afecto entrañable por la palabra de Dios, pasión por la predicación. ¿No les suena eso a ortopatía? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas? La ortopatía es el afecto que debo tener por la palabra. No solamente conocimiento, eso envanece. Eso por sí solo no sirve. Tiene que estar conectado con afecto, con amor, con vibrar por la palabra de Dios. Si los líderes de la iglesia no vibran por la palabra de Dios, no avanzamos como iglesia, no vibramos como iglesia por la palabra de Dios. Así de simple. Y por último, apto para enseñar también significa que el anciano debe vivir lo que predica. ¿No les suena eso a ortopraxis? La práctica de la palabra de Dios. Conocimiento, afecto y práctica. Y terminemos leyendo los versículos del 3 al 7. Las características de los ancianos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. ¿No les suena eso al fruto del Espíritu? Una vida que es llena del Espíritu Santo, que tiene control de sí mismo, que ama, que tiene gozo, paz, paciencia con las ovejas de la iglesia. Versos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿No les suena eso a una vida de consecuencia? A una vida de un trabajo que tiene progresión. ¿Se acuerdan que hemos hablado que el liderazgo comienza ahí en tu medio? Si tú eres soltero, comienza siendo un soltero para la gloria de Dios. Si eres casado, empieza a ser un buen esposo para la gloria de Dios, una buena esposa para la gloria de Dios. Si eres hijo, sé un buen hijo que honra a sus padres. Si eres estudiante, estudia y sácate buenas notas para la gloria de Dios. Así empieza el liderazgo, desde nuestro medio hacia afuera. No tiene lógica que un anciano enseñe si en su casa hay todo un caos. Y no estoy diciendo que un anciano tiene que ser perfecto, porque si no nadie podría ser líder en una iglesia. Estoy hablando de que un anciano tiene que ser alguien que ha madurado y que ha entendido que depende completamente de eso. Nada más que eso. Y versículo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿No les suena eso a ser un buen líder que inspira? Que su testimonio inspira a los demás. ¿Qué aplicación hacemos como iglesia cordillera? Evidentemente para los líderes de nuestra iglesia es tremendo, ¿cierto? Es confrontarse con la palabra misma. Pero también para el resto, y le hablo especialmente a los varones. Todos nosotros tenemos aquí un ejemplo, que yo creo que es una buena descripción del Señor Jesucristo. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Y por último, pero no menos importante, sigamos leyendo en 1 Timoteo 3, ahora en el versículo 8. Miren cómo es sabio el Señor. Ese escenario que teníamos en Hechos 6, donde se ordena la iglesia y se conforma a partir de las adversidades, ahora recibe una exposición clara de cómo debe funcionar. En el versículo 8, los diáconos, ya aparece la palabra diáconos. Estas personas que se dedican al servicio de la iglesia, Dios les instauró un rol y les puso por nombre diáconos, que significa servidor, alguien que sirve, un oficio instaurado por Dios. Leamos el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos,
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, santos. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿No es parecido? Quizás lo único que nos falta es que sean aptos para enseñar. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 6? El ministerio de la palabra pertenece a los ancianos y el servicio pertenece a los diáconos. Qué maravilloso es el Señor como está dando orden a la iglesia local. Son similares condiciones a los ancianos, salvo por esto de ser aptos para enseñar. ¿Y saben lo que a mí me hace mucho sentido? Y yo me sentí muy confrontado con la palabra del Señor cuando preparaba. Con esto estamos finalizando. Es que la iglesia no es un juego, hermano. Aquí no es quien quiere ser líder y ponerse adelante y hablar, demostrar cosas plinas con eso. La importancia que tiene el llamado, hermano, el llamado. Que los ancianos sean personas que tienen el llamado a ser ancianos. Que los diáconos sean personas que tienen el llamado a ser diáconos. Y eso nos lleva a preguntarnos a todos nosotros los que estamos acá, ¿tengo el llamado? ¿Será que Dios me está llamando a eso? A lo mejor soy una oveja ociosa, que está ahí sentada pensando que estoy haciéndolo bien, viniendo todos los domingos. Pero quizás Dios tiene, y hoy está usando este mensaje para decirle, despierta, porque hay que crecer. Vendrán adversidades, pero si hay un llamado mío, como dice la palabra, yo tomaré la obra y la perfeccionaré hasta el fin. Esto tiene que ver con el llamado, así que allá hay que autoexaminarse. Todos aquí tenemos que autoexaminarnos, desde los líderes hasta todos los demás en esta iglesia. Y quiero finalizar con la lectura de algunos versículos. Miren el versículo 13, 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si Dios les ha llamado a algunos de ustedes a ser diáconos, a ser servidores, a poner su vida acá por las ovejas de esta congregación, algunas ociosas, otras débiles, otras desalentadas, niños, adultos, ancianos, si Dios nos ha llamado, piense que esto es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor. Y quiero que terminemos leyendo dos versículos. 1 Corintios capítulo 12. Creo que no puede haber una mejor conclusión. 1 Corintios capítulo 12. Versículos 4 al 6. Primera Corintios 12, 4 al 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Tengan en cuenta esta diversidad que hay en la iglesia. Esta diversidad no solo de edades, roles, trasfondos, de madurez, sino también la diversidad en el llamado que Dios hace al servicio que cada uno tenemos que cumplir en esta iglesia. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 4, 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si hay una conclusión, hermano, primero, tenemos que autoexaminarnos. ¿Nos está llamando Dios? Algunos dirán, yo soy muy viejo. Otros dirán, yo estoy recién empezando. Hermano, no importa. El Señor es el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Y el Señor es uno. Hay diversidad de ministerios. Y estoy seguro que esta iglesia va a seguir creciendo. Pero el Señor es uno. Eso nos recuerda que hay un solo propósito en todo esto, que es la gloria de nuestro Señor. Que la gloria de Dios sea conocida, que sea disfrutada, que también sea difundida. ¿Y qué siguió sucediendo cuando la iglesia de Jerusalén vivió estos dos hitos? Y este es el último versículo que quiero leer con ustedes. Hechos capítulo 6, y volvemos a nuestro texto base. Avanzamos pocos versículos, pero hay tanto que aprender, hermano. Y difícil labor le toca a mi hermano que venga la próxima semana.
pero quiero que terminemos con mucho gozo leyendo este versículo. Hechos 6, ¿qué pasó cuando la iglesia de Jerusalén entendió estas cosas que vimos hoy? Verso 7. ¿Y qué pasaba? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. E incluso también muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Hermanos, cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, entonces empieza a haber crecimiento para la gloria única de nuestro Padre. Así que oremos y démosle gracias al Señor.